consecuencia de la realidad la que se refleja como un espejo en los medios. Después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro dijera que iba a revisar la programación de las televisoras de su país para poder contribuir a una cultura de la paz, resurge la gran pregunta de si las telenovelas generan un clima de inseguridad y antivalores. Para analizar este tema tendremos desde Caracas al sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, la diputada y vicepresidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, y desde Miami nos acompañan la escritora, periodista, guionista y actriz colombiana Isabela Santo Domingo y el productor de televisión Alejandro Parisca. Otra hora interactiva de Cala está en el aire ya. Y saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de ese género de televisión. Bueno, no vamos a hablar únicamente de la telenovela, pero al menos vamos a centrar la atención en ella, que por cierto es mi habitual competencia a esta hora cuando sale por primera vez el programa, así que no lo tomen como una revancha en lo absoluto. @Cala CNN, y con esas claves nos puede encontrar también en Facebook. Antes de dar la palabra y la bienvenida a nuestros invitados, la reflexión de rigor con el asesinato de la actriz y ex reina de belleza venezolana Mónica Spear el pasado 6 de enero. Hace ya casi un mes, el gobierno de Nicolás Maduro encendió el debate sobre si la violencia en Venezuela es responsabilidad de los medios de comunicación y señaló directamente los mensajes que transmiten las telenovelas. Este género ha sido muchas veces criticado porque algunos consideran que expone lo más melodramático, violento e irreal de nuestras sociedades. Casi siempre el bien triunfa sobre el mal, el malo que quiere separar a la dulce parejita fracasa y el amor prevalece. Para algunos las telenovelas es el vivo ejemplo de la cursilería más ramplona, para otros es el ideal romántico. Y yo le pregunto, ¿cree que las telenovelas modelan las acciones de las personas? ¿La violencia en la sociedad es responsabilidad de los medios? ¿Es la ficción peor que la misma realidad? Por supuesto que estas preguntas las vamos a discutir con nuestros invitados y quiero comenzar con los que se encuentran en la capital venezolana. Desde Caracas, bienvenidos el doctor Briceño León y la diputada Tania Díaz. Un gusto tenerles con nosotros. Saludos, igualmente. Saludos, Cala, un abrazo para ti y para tu audiencia. Muchísimas gracias, diputada. Doctor Briceño León, como sociólogo, ¿qué tanto pueden influir los mensajes de los medios de comunicación transmitidos en el cine, la televisión, la radio, ahora también incluyamos internet y videojuegos en conductas violentas para nuestras sociedades? No hay ninguna evidencia científica que pueda demostrar que los programas de televisión o que las telenovelas puedan influir o puedan ser causa del comportamiento violento. Lo que hay detrás de eso es que puede existir un modelaje, pero en el modelaje se diferencia muy claramente entre lo que es un personaje o una situación de ficción y una situación real. En los múltiples estudios que se han hecho en gran cantidad de países, en sociedades, no se ha encontrado ninguna relación directa entre lo que es los medios de comunicación, los mensajes que se dan en un programa como las telenovelas y lo que puede ser la violencia en una sociedad. Diputada Díaz, usted como periodista y que ha tenido programas de entrevista, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que los medios influyen en la generación de violencia de alguna manera? Yo creo, Cala, buenas noches, gracias por la entrevista. Bueno, primero tengo que aclararte, el presidente Nicolás Maduro no señaló a las telenovelas como responsables de la violencia, eso forma parte pues de la batalla mediática que hay aquí en Venezuela. El presidente Maduro criticó el contenido de las telenovelas, en específico de una telenovela que tiene ahorita mucha audiencia aquí en el país, como un venezolano más y como un venezolano presidente que está apostando por la paz en el país, ¿no? Eso para dejarlo claro. Después, bueno, es evidente que la televisión y los medios de comunicación modelan conductas. O sea, si no, preguntémonos por qué existe la publicidad comercial, para qué se hace la publicidad comercial, si no es para incitar,
o para orientar el consumo de las personas hacia determinados productos o hacia determinados servicios. ¿Por qué, por ejemplo, Cala, muchos países, incluido Venezuela, tuvieron que eliminar de sus pautas comerciales la publicidad de cigarrillos y de licores, precisamente en prevención de que el consumo de estas sustancias que había generado situaciones violentas, había generado enfermedades, muerte en las sociedades, pues disminuyera? Está claro, la historia nos dice que la televisión modela conductas, y en ese sentido, pues tenemos los ciudadanos del país, de cualquier país, en este caso de Venezuela, todo el derecho, pero además el deber de consultarnos, de preguntarnos cuál es la televisión que queremos para mejor contribuir en el desarrollo pacífico, humanista, solidario de la sociedad venezolana que queremos todos y todas. Bueno, yo creo que es pertinente poner en contexto las declaraciones, diputada, del presidente Maduro. Él dijo en cadena nacional en referencia, y efectivamente fue a una telenovela, De Todas Maneras Rosa. Quiero que escuchemos y veamos lo que dijo en su momento el presidente Maduro, y a partir de ahí nuestra audiencia refrescará justamente por qué estamos iniciando este debate que va más allá de Venezuela. Lo estamos tratando de tomar no solo como Venezuela, sino como todo el continente, donde las telenovelas pululan en nuestro espacio estelar de la televisión. Escuchemos al presidente venezolano. Tenemos que revisar todo el modelo comunicacional cultural. Yo invito a ese debate. Ayer alguien me mandaba un informe. De verdad yo no veo novelas ni veo ese tipo de cosas, no me da tiempo. Si me diera tiempo las viera. La novela es una expresión muy latinoamericana de contar la realidad, ¿verdad? De dramatizar la realidad y de entretener con la dramatización de la realidad. Pero alguien me contaba ayer y me mandó unos videos que una novela muy famosa actual, la protagonista se ha echado el pico a más de 9, ha matado, hasta su madre la mató, y es la héroe. ¿Cuántos millones de personas ven eso? Niños, niñas, jóvenes, gente con problemas. ¿Qué capacidad de influenciar y convertir en héroes asesinos? ¿Qué capacidad de influenciar y convertir en héroes a asesinos? Se pregunta el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y tal como escuchamos al presidente Maduro, además, él expresó, y cito, hay que hacer un debate comunicacional antinatural, antinatura, antihumano que tienen los medios de comunicación en nuestro país, y cómo se la pasan transmitiendo antivalores de la muerte, el culto a las armas, el culto a la violencia, el culto a la traición, el culto a todo lo malo que puede tener el ser humano. Diputada Tania, ¿cree que los medios, incluyendo, porque aquí vamos a incluir también la programación de Venezolana de Televisión, la emisora estatal, están transmitiendo este tipo de mensajes tal como señala el presidente Maduro? Bueno, te reitero, Carla, el presidente hizo una crítica dura al contenido de los medios de comunicación, hizo una crítica dura a las telenovelas, pero no dijo que eran las responsables de la violencia. Él pidió un debate que además iniciamos, y además no es el primero que se realiza en el país, sobre el tema del contenido de los medios, porque fíjate que yo, además de estar en esa oportunidad, porque soy diputada en la Asamblea Nacional, era a propósito de su mensaje anual que el presidente Maduro hizo este señalamiento, también soy parte de una comisión designada por el presidente para pensar en la televisión que queremos los venezolanos y las venezolanas. Tuvimos una reunión con los directivos de los medios de comunicación. Aquí existe una ley desde el año 2004, que es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y en esa conversación, que además fue en muy buenos términos, además fue muy en el propósito de ayudar todos para combatir la violencia, pues se evidenció que hay faltas graves, sustanciales a la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión. Por ejemplo, la producción nacional no está viéndose en las pantallas de las televisoras como debería ser. La producción nacional independiente tampoco, el horario infantil no se está respetando, eso está admitido por los directivos de los medios de comunicación. Y esa ley se hizo justamente para normar la responsabilidad que las empresas de comunicación tienen en la formación, en la educación, en el entretenimiento y en la diversión de la familia venezolana.
Aquí en Venezuela existe un problema de violencia que nadie niega, que se ha estado combatiendo desde los tiempos en que el presidente Chávez, en el año 2006, lanzó la Comisión Nacional para la Reforma Policial CONARREPOL, que ha pasado por la construcción de la Universidad de la Seguridad, por la creación de la Policía Nacional Bolivariana, por la aprobación de la Ley de Desarme. También han habido en varias oportunidades discusiones con los directivos de los medios de comunicación. Sin embargo, hoy tenemos que decir, lamentablemente, que en detrimento de la producción nacional, que da pie para otro debate, porque eso es una industria que está muriendo aquí en Venezuela, en detrimento de la producción nacional, se están trayendo enlatados, se están trayendo contenidos de entretenimiento, sobre todo telenovelas, cuyo mayor porcentaje de mensaje es el mensaje de una violencia que en Venezuela estamos viviendo ahora focalizada y que no queremos verla reiterada a través de los medios de comunicación. Yo creo que los venezolanos tenemos todo el derecho, pero además el deber, como padres, como madres, como líderes de la sociedad, de debatir en profundidad qué queremos ver. Porque esa otra Venezuela no se ve, la Venezuela solidaria, la Venezuela humanista, la Venezuela que está construyendo, la alternativa que tienen esos jóvenes y esas jóvenes que a lo mejor viven en un ambiente, en una condición social no favorable, la alternativa de vida que tienen distinta a la reiteración del mensaje de la violencia en los medios de comunicación. ¿Por qué no nos podemos dar la oportunidad? Fíjate, Carla, que aquí ocurre un fenómeno y el doctor Roberto lo explicaba en unos estudios recientes, que, por ejemplo, la juventud que incurre en el delito no lo hace necesariamente por una condición asociada a carencia económica. No es porque tenga hambre, no es porque vive en una condición de miseria extrema, porque aquí la revolución bolivariana ha bajado en más de 25 puntos el nivel de pobreza reconocido por la ONU. No lo hace por eso, lo hace porque consigue un estatus social a través del ejercicio de la violencia, porque consigue una legitimación a través del ejercicio de la violencia, porque los patrones que se reiteran en esos mensajes televisivos, no estoy diciendo que sean la causa, pero se repiten en esos mensajes televisivos, le dan a ese joven un reconocimiento que tal vez no tenga de otra forma. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros discutirlo? No es un país en Venezuela donde las condiciones sociales, porque aquí la inversión social ha sido de 500.000 millones de dólares. No es un país donde sea la exclusión social la causa de la violencia. Entonces, ¿cuál es la causa de la violencia? Tiene que haber patrones culturales, tiene que haber elementos psicológicos, tiene que haber otros elementos que tenemos el deber urgente de estudiar como venezolanos y como venezolanas, y ese es el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, pero además lo tenemos que decir para el mundo a través de tu programa, Cala. Ha tenido el concurso de toda la sociedad. Aquí los alcaldes y los gobernadores, incluso los de oposición, por primera vez con tanta disposición se han sentado en la misma mesa con el propio presidente y con las autoridades que tienen que ver con la seguridad. Aquí los medios de comunicación, en esta conversación se llegó a un acuerdo de 10 puntos, pero uno de los principales era una autorrevisión de la programación y propuestas que traigan los directivos de los medios. En Venezuela estamos viviendo un clima que tal vez por todo el debate mediático y las informaciones que se publican a través de los titulares de algunos medios de comunicación no esté tan claro allá, pero eso está ocurriendo en el país y está arrojando resultados que nosotros esperemos que sean positivos. ¿Qué nos falta? Que la iglesia, que la escuela, que los medios de comunicación, que la familia se sumen en esa batalla que las autoridades están dando ahora con muchísima fuerza. Diputada, y muy interesante lo que usted me está comentando, y tengo al doctor Briceño León justamente a su lado, que según la ONG que dirige y las cifras que ellos han presentado, más de 24.000 personas murieron en Venezuela en 2013. Quisiera que me diga, doctor, realmente a qué se debe entonces tan alto número de criminalidad, si efectivamente, como dice la diputada, el gobierno venezolano ha trabajado en la redistribución de la riqueza y disminuir los índices de pobreza en el país. Sostenemos desde las universidades nacionales que formamos parte del Observatorio de Violencia, es que en Venezuela lo que hemos tenido es una destrucción institucional, una crisis institucional que tiene que ver con la inmensa impunidad que ha existido en el país y con el quiebre de normas y de valores fundamentales y de lo que es de la aplicación de la ley. Cuando uno empieza a observar lo que pueden ser
y la diputada explicaba bien de lo que podía ser el impacto, el modelaje. Uno pudiera decir, bueno, si es cierto que la televisión y la televisión violenta genera un modelaje y eso implica un nivel de comportamiento, uno tendría que pensar entonces que en otros países que ven igualmente televisión y novelas como en Venezuela, la situación de violencia tendría que ser igual. Y no es así. Nosotros tenemos el doble, por lo menos, según las cifras oficiales, el doble de homicidios que en México. Tenemos, según nuestros datos que tú citas, sería 4 veces más homicidios que México. ¿Es que acaso nosotros vemos 4 veces más televisión o telenovelas? O en el caso de Argentina, que tenemos nosotros como Venezuela, podemos tener 6, 7 veces más violencia que Argentina. ¿Es que acaso la televisión hace un impacto distinto en estos países al de Venezuela? Yo diría que no. En cualquier caso, si el modelaje tiene un impacto, ese modelaje tiene que ver más que todo con figuras reales y con lo que son los modelos que se han puesto en la sociedad. Y uno se pone a ver, bueno, caramba, se hablaba y el presidente hablaba de lo que era el antivalor de la muerte. Pero es que acaso durante años en este país no se exaltó, y la diputada lo conoce bien, como la gran consigna, patria, socialismo, muerte. No había un continuo elogio a la muerte en esos mensajes. No deja eso y un día por alguna razón, alguna superstición dejó de usarse esa consigna. No han sido los personajes violentos las figuras que más se están modelando, porque acaso no son figuras guerrilleras las que adornan las oficinas públicas, las que generan el gran modelaje. ¿No es acaso el armamento, ¿no? Y el armamentismo lo que está? No, ciertamente, y nos parece muy bueno que se haya hecho la ley de desarme, pero al mismo tiempo la gran consigna que se ha tenido y que tiene la milicia bolivariana es el pueblo en armas. Entonces hay unas dificultades en los mensajes que en cualquier caso hay que considerar como impacto. Y eso me parece que es bueno, entonces, discutirlo como parte de la comunicación y del encuentro que tenemos que tener los venezolanos para buscarle salidas y para buscar mejorar las condiciones de violencia que tenemos en el país. Diputada, me queda una duda. ¿Ha habido algún cambio de programación? ¿Ha habido algún cambio de programación? O sea, después que el gobierno presentó esta preocupación con este tipo de material en la televisión venezolana, ¿se han reducido las horas en que se transmiten telenovelas? ¿Qué cambio de programación ha habido o se prevé que haya en el futuro cercano? Sí, Carla, se ha comenzado a incorporar la programación infantil en cumplimiento de la ley de responsabilidad social en las televisoras. Sin embargo, está pendiente la segunda reunión donde nos vamos a volver a ver las caras y vamos a evaluar. Ya lleva la parte gubernamental su evaluación de la programación, lleva también la parte de los medios privados su evaluación, y allí tendremos una gran jornada de trabajo para tener un resultado final. Pero a propósito de lo que decía el doctor Briceño, fíjate que yo estaba leyendo un artículo de él de noviembre de 2013, del propio doctor Briceño, que lo traje aquí, y él dice que puede frenar la violencia, ¿no? Y plantea 3 cosas, ¿no? Pero la primera de esas medidas, dice, debe haber un mensaje claro, directo, de que no es lo mismo ser un trabajador honesto que un asesino, un joven estudioso que un malandro, que la sociedad valora y exalta a quienes contribuyen a su bienestar y censura y desprecia a quienes le roban el esfuerzo del trabajo y matan los sueños de los demás. Después plantea como otras dos cosas, pues la creación de una fuerza represiva del Estado, y la otra, el fortalecimiento de la institucionalidad, que yo debo decir que son vértices de la misión a toda vida Venezuela que lanzó el comandante Chávez meses antes de su fallecimiento, ¿no? Esa misión tiene varios vértices e incorpora los planteamientos del doctor. Pero cuando hablamos del tema de la institucionalidad, hay que hacer valer, evaluando los trabajos que hace el doctor, bastante serio. Difiere el gobierno de las cifras que aporta el doctor, porque él mismo admite en sus estudios que son basadas pues en estudios de percepción y en el cruce con algunas estadísticas sociales que tiene en la institución, el Instituto Nacional de Estadística venezolano. Habría que evaluar bien el método para decir son tantas muertes en el país, ¿no? El Estado discrepa de esas cifras, pero de cualquier manera se ha admitido que hay un problema de violencia y que hay un problema de muerte que debemos execrar para siempre de nuestra sociedad. Pero hablando de la violencia institucional, hay una cosa que a mí me gustaría decir, que tiene que ver con el reconocimiento político
de la mayoría política del país. Y no es un planteamiento que tenga que ver con lo partidista ni con lo electoral. Aquí hemos vivido 19 elecciones, Cala, y de esas 19, 18 la ganó el chavismo. El proyecto chavista, el que dijo el comandante Chávez, que aprobamos junto con su votación, es un programa, el Plan de la Patria, que exalta los valores humanitarios, solidarios, socialistas, y en ese sentido nosotros queremos pedirle a los medios de comunicación que esa otra Venezuela, que también existe, que tiene 15 años llevando un modelo de vida, que tiene 15 años creando organización popular, creando 18 universidades adicionales, creando un miles de mecanismos de inclusión en la cultura, en el arte, en la formación de los jóvenes, también se ha visto en los medios de comunicación. ¿Crees tú que tenemos o que no tenemos ese derecho? Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros, la diputada Tania Díaz. Apreciamos mucho su participación. A usted que nos está escuchando y que nos está viendo, no se me vaya porque hacemos una pausa, pero al regresar recibimos a la escritora, periodista y actriz colombiana Isabela Santo Domingo, autora del bestseller Los Caballeros la prefieren brutas. También contamos con el productor y programador de televisión venezolano Alejandro Parisca, premio Ondas de España. Volvemos enseguida.